Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana y continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Desafíos para nuestro futuro. El tema de hoy es algo bueno de algo malo. Y hemos visto cómo el pueblo de Israel, a través de su líder Josué, empieza el texto en el capítulo 1 diciendo que Moisés ha muerto. Ahora Josué debe de seguir adelante con ese pueblo y empiezan ciertos desafíos, ¿sí? Cruzar el río Jordán, derribar las murallas de Jericó, atacar Jericó, pero también hubo pecado en el campamento y ahora se enfrentan a otro desafío. Hay que seguir conquistando, pero deben de seguir avanzando. Y en medio de esto aparece una historia bastante particular. Vemos que las murallas de Jericó es una historia bien asombrosa y bien conocida por muchos, pero ya a medida que va pasando las historias, algunas se van escuchando como esta historia. Y quisiera continuar haciéndote una pregunta, y la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que mentiste? Piensa allí por un momento. ¿Por qué mentiste? ¿Qué te llevó a mentir en ese momento? ¿Porque temías perder por tu trabajo? ¿Temías por tu hogar? ¿O por algo que necesitabas mentir? Pero tú sabías que no era bueno mentir, pero lo que hiciste fue mentir. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una generación donde la mentira es algo cotidiano. Es algo normal para las personas, ¿sí? Y vivimos en una generación donde la mentira es algo cotidiano. Pero tranquilos, no es solo de esta generación. De muchas generaciones atrás vemos cómo la mentira es algo característico en las personas. Y Josué 9 cuenta la historia de los gabaonitas, que probaron la verdad de ambos lados de esa declaración. Y es la historia de algo bueno que salió de algo mal. ¿Y con qué empezó? Con un engaño atrevido. Pero ¿por qué ellos llevaron a mentir o a engañar a Josué y a su pueblo? Les invito entonces a que me acompañen al capítulo 9 de Josué y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. El texto inicia diciendo: cuando oyeron estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Pues oyeron que Israel ya había derrotado a Jericó, las murallas habían caído y habían escuchado que también ya habían derrotado ahí. Quiere decir que ya iban adelante con el pueblo de Israel y con Dios para derrotarlos a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Una alianza y decir: no podemos permitir que este pueblo de Israel venga y nos conquiste y acabe con todos nosotros. Y los gabaonitas también sabían que no tenían ninguna posibilidad de quedar vivos, porque por donde pasaba el pueblo de Israel arrasaban con todo, destruían absolutamente todo. Y los gabaonitas sabían eso, que no tenían ninguna posibilidad de quedar vivos. Así que los hombres de Gabaón decidieron hacer las paces con los judíos. Y continuamos el texto en el versículo 3 y 4, dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así que ellos usaron la astucia y dijeron: pues hay una única tal vez alternativa en lo cual nosotros podamos quedar vivos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron del disfraz y la adulación algo importante para ellos, ¿sí? Muchas veces nosotros usamos eso, usamos el disfraz y la adulación para
tapar las cosas que no queremos que salgan a la luz. Y los gabaonitas hicieron eso, usaron un disfraz. ¿Qué hicieron? Pusieron zapatos viejos, ropa vieja, un pan mohoso, e hicieron también algo de adulación. Y de la adulación es que le dijeron al pueblo de Israel, les dijeron, es que ustedes en Egipto, cómo salieron y cómo Moisés los llevó, cómo ahora cruzaron el río Jordán, cómo destruyeron las murallas y cómo hicieron todo esto. Claro, les tocó el orgullo a los judíos. Pero los judíos estaban un poco escépticos frente a esto, como, ¿ustedes quiénes son? ¿Sí? Y si continuamos leyendo el texto, dice que ellos, en el versículo 6 dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los de Heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban hasta Arod, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Entonces hacen disfraz, recurren a la adulación y hacen algo. ¿Qué hacen? Mentir, porque dicen que ellos vienen ¿de dónde? De tierra muy lejana, y dice que son vuestros siervos. Dicen, hagan con nosotros lo que quieran, pero hagamos alianza. Quiere decir, preserven nuestra vida. Y esta artimaña tal vez no debería haber funcionado, pero funcionó. Tanto Josué como los líderes se mostraron escépticos al principio, pero los gabaonitas se burlaron de los israelitas, porque no esperaban ese truco. Y me sorprende lo fácil que es engañar a los judíos. Y debe ser una lección para todos nosotros. Así que ahora los judíos se enfrentan a una decisión importante, y es ¿qué hacer? ¿Será que le creemos o no le creemos? Pero parece legítimo lo que estás diciendo. Continuemos entonces en el texto, versículo 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues probaron de lo que ellos traían, y efectivamente el pan estaba mohoso, estaba viejo, los zapatos estaban desgastados, miraron sus ropas y también estaban desgastadas, lo que traían de cantimplora pues también estaba roto. Y efectivamente uno diría, pues sí, vienen de tierra muy lejana, ¿cómo van a ser nuestros vecinos? Y mira que hay evidencia que ellos están de tierra lejana. Pero mire lo que ocurre en el versículo 15, dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces ellos dijeron, no hay argumento para decir que no está nada mal. Así que, pues ellos quieren que les preservemos su vida, pues vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo entonces nuestros siervos. ¿Y qué es lo que dice? Que ellos hicieron un juramento. ¿Y qué es un juramento? Un juramento es algo que tú te comprometes a hacerlo, pase lo que pase. Tal vez los que somos casados hicimos un juramento cuando nos casamos de proteger, de cuidar, de amar a nuestra pareja. Y eso lo tenemos que hacer así nuestra esposa no cocine bien, así nuestra esposa sea mal geniada, sea lo que sea. Hicimos un juramento, hicimos una promesa de amarla, respetarla, cuidarla siempre. Y ellos sabían que un juramento era algo muy importante, y más para Dios. Dios hace juramentos
y no los rompe, pero nosotros muchas veces sí los rompemos. Y hacer un juramento significa que prometieron ante Dios no dañar a los gabaonitas. Eso es un asunto muy serio. Y así que no se pueden hacer promesas que luego se vayan a romper. Recuerda lo que dice el Salmo 15 en respuesta a la pregunta: ¿quién puede habitar en tu santuario? El que mantiene su juramento incluso cuando le duele. Y Dios toma nuestras promesas en serio, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Por eso Eclesiastés capítulo 5, versículos del 4 al 5, nos dice que es mejor no jurar ante el Señor que hacer un juramento y romperlo más tarde. Así que un trato es un trato y no debe romperse, sea cual sea la circunstancia. Así que no hagamos promesas de las cuales nosotros no las vamos a cumplir. Y no digamos, no me importa, pues Dios sabe mi situación y sabe que la puedo romper. Así que el trato ya está hecho. Los gabaonitas hicieron alianza con el pueblo de Israel de preservar sus vidas. Josué y sus líderes solo cometieron un error, y un error tan básico, pero tan profundo. Si nos devolvemos al versículo 14, dice lo siguiente: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y vemos a Josué, un líder espiritual, un líder que estaba guiando a este pueblo de Israel, un líder que ve milagros de Dios, cómo abre el río Jordán, cómo destruyen las murallas en 7 días, cómo empiezan a conquistar territorio. Y en este instante se le olvida consultar a Dios. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? A veces en pequeños detalles que decimos, pues yo lo controlo, yo lo puedo hacer, yo lo sé manejar, no tengo ningún problema. ¿Será que muchas veces dejamos a Dios a un lado? Y sí, es fácil dejar a Dios fuera de nuestra vida, porque creemos en nuestras propias capacidades, creemos que pues no es tan importante. Pero mire que estos hombres, o Josué siendo un hombre espiritual, y deja a un lado a Dios. Tal vez diría, pues, eso no es tan importante para Dios. Pero para Dios, cada detalle de nuestra vida es importante, porque hicieron un juramento, y es algo muy importante para Dios. Pero ¿qué hicieron? No consultaron. Hicieron humanamente lo que tenían que hacer: mirar su pan, mirar sus vestidos, mirar que venían de tierras lejanas. Mas no hicieron lo más importante, que era consultar a Dios. Y muchas veces tomamos decisiones rápidamente y no consultamos a Dios. Por lo mismo, porque creemos en nuestras propias capacidades. Pero es mejor decir, no sé qué hacer, Señor, me aferro a ti. Quiero venir a ti y tomar buenas decisiones. Y esto le sucedió a Josué, el líder designado por Dios. Y si le pudo pasar a él, ciertamente nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y todo salió bien durante algunos días. Continuemos leyendo, versículo 16. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beeot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos hecho un juramento por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Entonces haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: déjalos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les había prometido los príncipes. Mire, una mentira no dura mucho tiempo. ¿Cuánto les duró ellos esa mentira? 3 días. Y muchas veces nosotros decimos, pero una mentira yo la puedo esconder. Pero no podemos esconder las mentiras.
En algún momento van a salir a la luz. Tarde o temprano van a salir. Y no se demoraron sino 3 días. No sé si algunos de los gabonitas empezaron a decir, ay, engañamos a los israelitas, mira que los creyeron todo el cuento, y empezó la bola, y luego llegó a manos de los israelitas como, ¿cómo así? ¿Cómo así que ellos eran nuestros vecinos y hemos sido engañados? ¿Se imaginan cómo se habrán sentido ellos? Se sintieron estafados. Pero ¿qué hicieron ellos? No consultaron a Jehová. Hicieron lo que ellos en su óptica pensaban que estaba bien, pero no lo estaban. ¿Pero qué les tocaba hacer? Cumplir la promesa. Y esa promesa era que debían dejarlos vivir. Así que con enojo, con rabia, con ira dijeron, debemos dejarlos vivir porque no queremos que la ira de Jehová venga sobre nosotros al romper esa promesa. Y los líderes no podían incumplir su palabra porque sabían que Dios toma en serio los juramentos. Pero ¿qué pasa? Josué entonces va a ellos y dice el versículo 22, y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois. Y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera, por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Démosles algo de crédito a los gabaonitas. Dijeron la verdad y dijeron, nosotros hicimos lo que hicimos es por preservar nuestra vida. Teníamos miedo porque hemos escuchado cómo el pueblo, cómo Dios les había dado esta tierra que les había prometido, pero tenían que destruir todo lo que había. Así que temimos y eso nos llevó a decir una mentira. Muchas veces nosotros decimos mentiras por temor a algo que nos quiera suceder. Pero recuerden, toda mentira lleva a una consecuencia. Sí, el tema de hoy es algo bueno de algo malo, ¿sí? De una mentira salió algo bueno para ellos, lo que vamos a ver más adelante. Pero esto no quiere decir que entonces sigamos diciendo mentiras, sigamos haciendo lo malo, porque Dios va a usarlo para bien. Ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las mentiras van a llevarte a una consecuencia. Tus malas decisiones te van a llevar a una mala consecuencia. Recuerda el ejemplo que di la semana pasada. Cuando tú tiras una piedra, cuando está ya lanzada, no puedes decir, ay no, piedra, devuélvete porque ya me arrepentí de lo que iba a hacer. No, tú ya tiraste la piedra y la consecuencia es que puedes dañar a una persona, puedes dañar un vehículo y esa piedra puede destruir algo. Pero tú te puedes arrepentir en medio de tirar la piedra, pero ya el daño está hecho y tienes que asumir las consecuencias y tus responsabilidades. Y ellos asumieron esto, porque Josué les dijo, malditos serán. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a convertir en nuestros siervos. Van a ser leñadores y van a ser las personas que continuamente están cargando el agua. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron? Por temor. Y dijeron, estamos bien con esto, estamos bien con que seamos sus siervos, pero al menos vamos a conservar nuestra vida. Así que ¿quién consiguió el mejor final de este trato? Ellos mintieron para salvar sus vidas, lo que no justifica su mentira, pero los llevó a encontrar misericordia y no destrucción. Y los versículos finales nos dan una idea de la gracia de Dios en acción, versículos 26 y 27. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Así que ¿quién consiguió el mejor final de este trato? Por un lado, los israelitas tuvieron mano de obra gratis. Tuvieron personas que estaban de leñadores todo el tiempo y personas que cargaran el agua. Y por otro lado, los gaonitas
pues preservaron sus vidas hasta el día de hoy. Y eso es una gran victoria para ellos. Pero observe dónde terminaron. Ellos terminaron, y como dice al final, son aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová había destinado. Así que ellos estaban ya cerca al altar. Unos paganos, unas personas mentirosas, estafadoras, y estaban en el lugar del sacrificio. Y los gabaonitas, que comenzaron como paganos, ahora terminan sirviendo el corazón mismo de la religión judía. Todos los días servían donde se sacrificaron los animales al Señor, porque debían llevar la leña para el sacrificio. Y tenían un asiento en la primera fila para ver a Dios obrar en la lección divina sobre la sustitución. Aprendieron que se debe derramar sangre para el perdón de pecados. Así que ellos pasan de la maldición a la bendición. Y hagamos una pausa aquí y hagámonos ciertas preguntas. ¿De qué trata entonces esta historia? ¿Trata de los peligros del engaño? ¿Trata de la locura de no invocar al Señor? ¿Trata de la importancia de mantener tus juramentos? La respuesta es que la historia trata de todas estas preguntas, todas estas cosas. Pero aquí hay un poco más de lecciones, así que antes de terminar quisiera dar algunas lecciones. Así que, ¿de qué trata esta historia? En el capítulo siguiente, si vamos a Josué, capítulo 10, vemos cómo Josué derrota a los amorreos. Pero ellos están, ¿qué? Protegiendo a los gabaonitas de la destrucción. Ellos dijeron y juraron que debían preservar la vida de ellos. Y antes ellos tienen que luchar contra otros cananeos para preservar la vida de los gabaonitas, ¿sí? Y más adelante, 400 años después, Saúl masacra a unos gabaonitas. Y Dios respondió enviando una hambruna de 3 años en Israel. Esa hambruna no se levantó hasta que los gabaonitas ahorcaron a 7 de los descendientes varones de Saúl. En retribución por la masacre de Dios, juzgó a su pueblo por romper la promesa que habían hecho en proteger a los gabaonitas. Y Gabaón se hizo famoso por la adoración de Dios. Cuando se enumeran los valientes de David, en Primera de Crónicas, capítulo 12, la lista incluye a Ismaías Gabaonita, un guerrero valiente, que estaba en las primeras filas del rey David. Eso significa que estaba en el círculo íntimo de David. Y cuando Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios, el Señor se le apareció y le dijo que pidiera lo que quisiera. Y ahí fue donde él pidió sabiduría. Cuando los judíos regresan del cautiverio babilónico, Nehemías registra que entre ellos había 95 hombres de Gabaón. Y cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, 1000 años después de la época de Josué, hombres de Gabaón ayudaron en la construcción. Así que, ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Cómo Dios de algo malo saca algo bueno? Y de un pueblo pagano empieza a tener historia en la vida de Israel. ¿Qué debemos hacer entonces con esto? Primero, los israelitas cumplieron fielmente su promesa, no solo mientras Josué estaba vivo, sino durante 1000 años. Segundo, los gabaonitas se integraron plenamente en la vida de Israel. Algunos de ellos ocupaban altos cargos. Y número 3, ciertamente debe significar que llegaron a comprender al Dios verdadero y cómo debe ser abordado a través del sacrificio de sangre. Hagamos una pausa acá y comparemos a los gabaonitas con Rahab. ¿Quién fue Rahab? Lo vimos en el capítulo 2. Una prostituta, una pagana. ¿Pero qué hizo ella? Arriesgó su vida para salvar a esos 2 espías y preservar la vida de ella y la de su familia. Ella era una prostituta, los gabaonitas eran estafadores. Ella le mintió al rey de Jericó, los gabaonitas le mintieron a Josué. Ambos hicieron lo que hicieron para salvarse de la destrucción. Rahab creía en el Dios de los judíos, que era el único Dios verdadero.
Mientras que los gabaonitas dijeron que en Josué 9:24 a tus siervos se les dio claramente esta tierra prometida. En ambos casos, estos paganos gentiles habían escuchado lo suficiente como para cambiar de bando. Rahab dejó a su propio pueblo para unirse al pueblo de Dios. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Lo mismo, dejaron a un lado ser cananeos para unirse al pueblo de Israel. Rahab sabía que si la atrapaban, la matarían. Los gabaonitas sabían que si no hacían este trato, iban a morir. ¿Qué significa entonces todo esto? Los gabaonitas habían entrado en el pueblo de Dios y cientos de años después todavía estaban allí. Así que significa esto para los... ¿Qué significa esto? ¿Significa que todos los gabaonitas se hicieron creyentes? No lo sé, pero tal vez algunos sí. Creyeron verdaderamente en esa promesa y solo Dios conoce la respuesta a esta pregunta. Pero de todas las naciones paganas de la tierra, ellos, y solo ellos fueron los únicos que se salvaron. Y son los únicos que se unieron al pueblo de Dios. Ya dejemos al lado la historia hacia ellos. Ahora hablemos hacia nosotros. ¿Será que nosotros también somos gabaonitas? ¿Hay algo de gabaonitas en nuestro interior? Y todos somos como Rahab, y todos somos como los gabaonitas. Entramos con las prostitutas y los mentirosos. Y es fácil muchas veces mirar con desprecio a otras personas. Es que esos sí son ladrones, es que esos sí son malos, es que esos sí son de lo peor. Pero yo no soy tan malo. Yo sí digo mentiras, pero no como para formar un ambiente tan hostil y tan difícil. Pero somos iguales. Éramos iguales que Rahab, éramos iguales que los gabaonitas. Y aún nos cuesta también lidiar con la mentira. Aún nos cuesta lidiar con el enojo. Aún nos cuesta lidiar con ser impulsivos. Aún nos cuesta lidiar con tomar malas decisiones. Así que ¿qué diferencia hay? Pero muchas veces creemos que somos mejores que otros, cuando no lo somos. Simplemente es por gracia, por amor, que Dios ha permitido que preserve nuestra vida. Y solo es a través de Jesús que podemos tener gracia. No tenemos nada más. En la cruz encontramos el perdón de pecados. Y cuando Cristo resucita, nos limpia y nos purifica y nos lleva a tener una vida eterna cuando creemos verdaderamente en Él. Y hay gracia para personas como Fernando. Hay gracia para personas, sí, di tu nombre. Hay gracia, pero solo es en Dios. No es por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Y hemos olvidado lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Y describe lo que éramos antes de ser salvos. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía en Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y luego describe nuestra nueva posición. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hubo un tiempo en que nosotros éramos como Rahab, que éramos como los gabaonitas, separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y por eso el versículo de Efesios dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y esa es la diferencia que hace la gracia. ¿Qué diferencia hace entonces la gracia? Y hay una lección aquí que necesitamos prestar atención. Dios tiene a su pueblo en todas partes, incluso en los lugares más imposibles. Y no creerías que una mujer caída en Jericó podría ser salva. No creerías que unos gabaonitas que fueron sirvientes toda la vida de ser leñadores y aguadores tal vez tendrían la mejor parte en el sacrificio del altar del Señor. Pero eso es lo que sucedió. Y todos nacemos rebeldes. Todos nacemos odiando a Dios. Todos somos pecadores que hemos errado en el blanco.
Y por eso Dios tiene a su pueblo en todas partes. Y gracias a Dios por su juramento, porque Él no rompe los pactos. Y si Él dijo en Génesis 3:15 que iba a nacer un Salvador, lo iba a hacer. Y lo cumplió a través de Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos salvación. Por eso nosotros podemos acercarnos a Dios. Porque por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Necesitamos un mediador. Necesitamos alguien que hizo un sacrificio. Un sacrificio único y para siempre. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos acercarnos a Él. Sí, luchamos cada día con nuestras debilidades. Luchamos con nuestro temor. Y nuestro temor nos lleva a tomar malas decisiones. Pero acerquémonos a Dios con confianza. Pidámosle perdón, confesemos nuestros pecados a Él. Y Él nos limpiará y nos guiará cada vez más. Pero recuerda, consúltale a Dios todo lo que haces. No dejes a Dios a un lado, por pequeño que sea el detalle. Y tu vida será diferente. Y esos hombres vieron la diferencia. Tomaron una decisión arriesgada de mentir, pero eso los llevó a preservar su vida. Pero sufrieron consecuencias también de ser siervos. Pero para ellos era mejor ser siervos que estar lejos de la faz de la tierra o muertos. Así que gracias a Dios por ese juramento. Nos lleva al cielo a pesar de nosotros mismos. ¿Veremos a los gabaonitas en el cielo? Tal vez veremos a muchos de ellos. ¿Veremos a Rahab en el cielo? Creo que sí. Entonces, dejemos a un lado todo orgullo y toda jactancia y agradezcamos a Dios, porque si Él puede salvar a una prostituta y a un montón de estafadores mentirosos, también puede salvarnos a nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu gracia. Gracias porque tú cumples tus promesas. Y gracias, Señor, porque ¿qué sería nuestra vida si no fuera por tu gracia y por tu amor? Perdónanos, Señor, por muchas de las veces que te dejamos a un lado, tomando nuestras propias decisiones, creyendo que están correctas, creyendo que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero muchas veces fallamos. Y cuando fallamos, ahí sí recurrimos a ti para no tener las consecuencias. Pero hay veces que necesitamos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Guíanos cada día, Señor. Guíanos en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Y que tu presencia nos acompañe en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana. Y el próximo domingo continuamos con esta serie de desafíos para nuestro futuro.